Ahora, ¿el peronista es capitalista? No, no es capitalista, es justicialista el peronista. Vamos a aclararlo desde el principio. No es capitalismo las pelotas. Efectivamente, gracias, Tolito. Capitalismo las pelotas, lo combatimos, porque el capitalismo no es ni humanista ni cristiano. Vamos a arrancar desde esa base. En la próxima les voy a pasar un audio de Perón que lo dice, que el capitalismo no es ni humanista ni cristiano. Y nuestros principios filosóficos son profundamente humanistas y profundamente cristianos. Así que vamos a dejar de lado esa discusión. No somos capitalistas. No vamos por el capitalismo, no vamos en el camino del capitalismo ni por la izquierda ni por la derecha. Somos otra posición, somos tercera posición. Así que no nos engañen, que no nos vendan un buzón. Nosotros somos justicialistas. Tenemos una raíz filosófica que le da soluciones a las cuestiones comunitarias en lo político, en lo social y en lo económico. Tenemos nuestra propia solución, que es de raíz argentina y nace del pueblo de la nación argentina. ¿Sí? Bueno, quiero dejarlo aclarado antes de arrancar. Disculpen que me saco, pero bueno, a veces le puteo al televisor y no me sale tanta la furia. Vamos a arrancar. Nuestra doctrina tiene caracteres de solución universal, dice Perón, y que incluso puede ser aplicada como solución humana a la mayor parte de los problemas del mundo, como tercera posición filosófica, social, económica y política. ¿Somos capitalistas? Todos, repitan. No, no somos capitalistas. ¿Qué somos? Repitan. Somos justicialistas. Tenemos una tercera posición filosófica, social, económica y política. ¿Y alguna vez se aplicó? Todos respondamos, sí, se aplicó y funcionó, y por eso derrocaron a Perón. Sigamos. Este modelo no es una construcción intelectual surgida de minorías. Acá le ponemos unas comillas. Lo que apunta acá son las ideologías clásicas, que nacen de una construcción intelectual surgida de minorías, digamos desde el escritorio, sino que este modelo nace de una sistematización orgánica de ideas básicas desarrollado a lo largo de 30 años. ¿Sí? En el 74 él está diciendo que a partir del 44 nace este proceso justicialista de cambio de orden político, social, económico y en esencia filosófico. Entonces, esta creación ha nacido del pueblo, el justicialismo, y el ciudadano que ofrece hoy el presente conjunto de ideas, valores y objetivos. Vamos de nuevo, ideas, valores y objetivos. No es una ideología, porque si el justicialismo fuese una ideología, solamente presentaríamos ideas. ¿Sí? Quizás objetivos, pero no valores. El justicialismo presenta ideas y valores. ¿Dónde está la raíz filosófica de todo esto? Es que somos profundamente humanistas y profundamente cristianos. Ahí está la raíz de nuestras ideas y de nuestros valores. ¿Y cuáles son? Si somos humanistas y cristianos, tenemos objetivos humanistas y cristianos, no capitalistas. ¿Sí? El objetivo no es comprarse un auto en esta vida. El objetivo es la alegría de ser, la alegría de vivir. Ahora, si planteamos que comprarse una licuadora o tener un auto que vos fabricás es el fin de la vida, estamos cerrados. Eso es capitalismo. Que nosotros luchamos contra eso. ¿Sí? Porque eso es consumismo. El hombre niño que hablaba Perón en el modelo argentino lo vamos a ver más adelante. Disculpen que me enoje, pero me enojo. Entonces, ideas, valores y objetivos concretados bajo el nombre de modelo argentino. ¿Sí? Esto es la actualización política y doctrinaria de Perón. Sintetiza todo en el modelo argentino. La base esencial para crear el proyecto nacional, el proyecto de liberación nacional. ¿Sí? Que el proyecto le podríamos decir plan, planificación, plan quinquenal o el nombre hermoso que le quieran poner. Pero bueno, esa planificación tiene que tener un sustento, una base de ideas, valores y objetivos, que es el modelo argentino. Tal vez no tenga otra virtud que la de haber querido interpretar la voluntad de ese pueblo. Porque ¿de dónde nace el modelo argentino? Nace del pueblo de la nación argentina.
de su esencia, de sus valores, que es nacional, social y cristiano. Cuando digo cristiano, no hablo de religión, hablo de cultura. Seguimos. Para elaborar con precisión un modelo argentino, es conveniente una evaluación orgánica de la situación presente, lo que resulta imposible sin una perspectiva histórica. Ahora, ¿para qué la invitamos al Cira Argumedo acá? Que nos explique esta proyección, esta perspectiva histórica. ¿Para qué? Para comprender nuestro presente. Si no sabemos los procesos históricos, ¿cómo joraca vamos a saber dónde estamos parados? ¿Y cuál es nuestra situación? Entonces, entender esa perspectiva histórica y hacer una evaluación de la geopolítica, de la macropolítica mundial y después ir a nuestro país. Porque nosotros estamos en un medio mundial. Y existe una gran conexión en el sometimiento imperial. No somos naciones aisladas. Los mismos problemas que podría haber tenido, no sé, Vietnam o Japón, las tendría la Argentina en la época de Perón. Por eso es tan importante el análisis con perspectiva histórica. Por eso está acá la compañera Alcira Argumedo, para darnos esa visión histórica, esa perspectiva histórica del imperialismo versus tercer mundo. ¿Cuál es el camino para la liberación? Pensemos un segundo en este cuadrito. ¿Qué palabra nos robaron? Nos robaron la palabra liberación. Nos la sacaron de nuestra cabeza. ¿Liberarnos de qué? Del imperialismo, que nos somete a través del neocolonialismo. Nos somete, nos manda ejércitos y nos domina. Bueno, ahora sí nos está mandando ejércitos, que eso lo charlaremos algún día. Pero la dominación en el neocolonialismo, la nueva fase de dominación del imperio, es a través de la economía. Por eso, sin independencia económica, no existe soberanía política ni justicia social. Punto. Sin soberanía política, sin independencia económica y sin justicia social, no hay liberación nacional. Para nada. Y muchísimo menos va a haber felicidad del pueblo y grandeza nacional. Entonces, ¿cuál es el camino? Cambiar de sistema. Pero la puta madre, no capitalismo, justicialismo. Estado justicialista, gobierno justicialista, pueblo justicialista. Cambiar de sistema, por Dios. Antes no se votaban candidatos, antes se votaban sistemas. Cuando lo votabas a Perón, votabas por un orden justicialista. Por Dios. La liberación es contraria a todo. Cuando nosotros decimos a todo eso, que sería comunismo, capitalismo, o el capitalismo chino, que es un comunismo, es un bodoque descomunal, ideológico. Cuando nosotros decimos Frente Justicialista de Liberación, queremos en primer lugar decir liberación interna. Liberación de la patria. ¿Contra quién? Contra las fuerzas de ocupación que gravitan negativamente en el país. Es el primer escollo. Nosotros nos tenemos que liberar de esa fuerza de ocupación. Reflexionemos. Liberarnos de esas fuerzas de ocupación. Seguimos. La liberación en todos los terrenos. En todos los terrenos. Es insoslayable requisito para ingresar en el proceso universalista. Resulta así que para constituir al mundo como un ente armónicamente integrado es necesario liberarse de dominadores particulares. Acá vamos a hacer un pequeño paréntesis. Perón tenía en su forma de análisis, en su pensamiento estratégico, una suerte de determinismo histórico que decía que después del nacionalismo venía la fase continentalista. Después de la fase continentalista venía la fase universalista, de integración universal. En esa fase hay dos caminos, o vamos por el lado del imperialismo o vamos por el lado del tercer mundo, de países libres, justos e independientes. Conformando un mundo como un ente armónicamente integrado. Esa es la fase universalista. En lo político, liberación significa tener una nación con suficiente capacidad de decisión propia, en lugar de una nación que conserva formas exteriores del poder, pero no en su esencia. La nación
no se simula, ¿existe o no existe? Reflexionemos. Cuando pido reflexión, reflexión presente y de todo el proceso desde que Perón dijo esto. Para lograr la liberación se debe preparar al país para participar en dos procesos que ya se perfilan con un vigor incontenible: la integración continental y la integración universalista. Acá quiero hacer otra cosa que me enoja mucho. La palabra inclusión. Inclusión es incluir. Vos tenés un pote, un pocillo, y metés algo adentro de ese pocillo, ¿sí? Yo soy el capitalismo, vení vos, país, metete, te incluyo, track. No, esto es integración. Son cuestiones de países con individualidades que se van integrando y van conformando un todo, pero integrado. Vos, con tu identidad personal y tu independencia o en tu identidad nacional, te vas integrando hacia una integración mucho más grande, que es continental, pero sin perder tu soberanía, sin perder tu libertad y sin perder tu independencia. La palabra inclusión me hace muchísimo, pero muchísimo ruido. Por eso Perón siempre hablaba de integración. Inclusión es como, a ver, en el capitalismo, todos los que se caen del sistema. Vení, vamos a incluirlo. Vení, te hago parte. ¿Sí? Pero comportate bien, hace esto. Es como un espectador que lo dejan ver el partido detrás de las gradas. Decís, bueno, estás adentro del sistema, pero no estás adentro del sistema. Y bueno, ¿para qué no quieren caídos? Para que no hagan revoluciones. Eso es otro tema que lo vamos a tocar más adelante. Entonces, esta liberación comienza por la libertad interior, solo alcanzable por medio de un sentimiento que trascienda al hombre y cultive en él la actitud de servicio. De otro modo, aún las ideologías más revolucionarias conducirían únicamente a simples cambios de amos. Todos juntos. Conducirían únicamente a simple cambio de amos. Acá siempre decimos colonia próspera. ¿Es la colonia próspera o la colonia decadente? Siempre te van llevando, pero nunca salí del colonialismo. Entonces, los cambios son de fondo, tienen que ser de raíz. No tener más amos, liberarnos, no tener que ir a Estados Unidos a hablar con los buitres a ver si nos perdonan las deudas, nos bajan unos puntitos. Eso es una neocolonia. Resulta así que para constituir al mundo como un ente armónicamente integrado es necesario liberarse de dominadores particulares. Paralelamente deben considerarse dos etapas esenciales a las que me he referido en numerosas oportunidades. Dijo en la anterior, continentalismo y la del tercer mundo. El planteo que hacía Perón, los dominadores le dicen globalización, ¿sí? El universalismo, Perón lo plantea como tercer mundo. La integración de países que se quieren liberar, ¿sí? Con sus identidades. ¿Sí? Cuando hablamos de integración, ¿a qué apuntamos? ¿A qué? El modelo argentino incorpora y sintetiza nuestra tercera posición. Pero no puede dejar de reconocer que tercer mundo y tercera posición no significan lo mismo. La tercera posición es una concepción filosófica y política. Repito, la tercera posición es una concepción filosófica y política. Y tercer mundo es una concepción geopolítica. ¿Pero qué? La fortaleza de esa concepción del tercer mundo ha de residir precisamente en la sólida configuración de un movimiento mundial que respete la pluralidad ideológica, pero que siempre conserve el denominador común de liberación. Entonces, ese movimiento del tercer mundo, para conformar esa etapa del universalismo, tiene que tener que esos países se quieran liberar. Por eso Perón se llevaba bien con Mao, con la China de Mao, se llevaba bien con Oxa, se llevaba bien con muchísimos países que no querían estar, ni ser satélite del bloque soviético, ni ser el patio trasero del imperialismo yanqui. ¿Se entiende? Los que salen de esa posición, de ese binomio que siempre te plantea el imperialismo.
porque no dejaba de ser en esa época la Rusia, los soviéticos y los gringos, dos imperialismos, dos modelos de sometimiento. Simple. Dos modelos de sometimiento. Repito, el imperialismo es un modelo de sometimiento. Y los que están bajo la bota son colonias. Simple. Los pueblos comienzan a despertar. Siempre seguimos con la línea del tercer mundo. Cuando hablábamos con Alcira, el tema del tercer mundo. Acá medio como estamos viendo el concepto que tenía Perón del tercer mundo. Que lo inventa Perón, el concepto del tercer mundo, porque él fue, antes de que termine la guerra, él ya estaba liberando a la patria. Ya estaba, con el justicialismo ya había creado el tercer mundo. Esos países que no querían estar con ninguno de los dos imperialismos. Entonces, ¿qué pasó a partir del 44, 45, 46? Los pueblos comienzan a despertar, motivando que los países dependientes se vean obligados a tomar partido frente a dos elecciones. Elegir entre neocolonialismo o liberación. Dos caminos. ¿Sí? Entonces, cuando habla de despertar es toma de conciencia. Entonces, cuando vos tomás conciencia de la situación que vive el país en el cual vivís, es simple, son dos caminos. Dependencia o liberación, neocolonialismo o liberación. ¿Cuál es la base de este tercer mundo, la base del modelo argentino? ¿Cuál es esa síntesis que nosotros podemos plantear en esa armonía, en esa forma de comprender la convivencia, en esa integración? Es la base de la comunidad organizada. ¿Sí? Porque parece como que Perón se había olvidado en el 74, cuando volvió de la comunidad organizada. No. Perón nunca sacó los pies del plato. Él mantenía todos los principios desde el minuto 1 hasta el último minuto. Entonces, dicen, el modelo argentino, nuestra sociedad futura, debe responder con absoluta plenitud al concepto de comunidad organizada. Unió, ¡pic!, en línea temporal 49-74. Fíjense lo que hace tener principios filosóficos profundos, verdades profundas. No importa en el tiempo que estás viviendo que esos principios pueden funcionar como soluciones a los problemas presentes y futuros, ¿no? Entonces, responder con absoluta plenitud al concepto de comunidad organizada. La comunidad organizada no es, por lo tanto, una comunidad mecanizada. Ojo, donde la conciencia individual se diluye en una estructura que no puede más que sentir como ajena. Uf, una alienación. Esto es incluir. Esto es totalitarismo. Esa conciencia individual se diluye y se integra algo más grande que te digita lo que tenés que hacer. Totalitarismo. Que conforma una comunidad mecanizada, en el cual la conciencia y la razón no priman para la elección de los destinos de esa comunidad, que en realidad no es ni una comunidad, apenas es una sociedad. ¿Sí? Entonces, esa conciencia individual se diluye en una estructura que no puede más que sentirse como ajeno. Entonces, vos no formás parte, sos un ciudadano, pero no la sentís como tuya, esa comunidad. Nuestra comunidad solo puede realizarse en la medida que se realice cada uno de los ciudadanos que la integran. ¿Sí? Lo hemos repetido 3.000 millones de veces, nadie puede realizarse en una comunidad que no se realiza, nadie puede ser feliz en una comunidad que no es feliz. Son reflexiones muy profundas y filosóficas que Perón la repite hasta en la cuestión de la organización. ¿Sí? Nadie puede realizarse en una organización que no se realiza. Así de simple. El carácter de organizada de la comunidad que nuestro modelo defiende alude simplemente a ese equilibrio, a esa básica armonía que justifica y da sentido a la existencia. Volvemos a la esencia de nuestro ideario. Somos justicialistas. ¿Por qué? Porque la esencia de nuestro ideario es la justicia social. Que la justicia es el ejercicio del bien, que es el bien, según la
concepción filosófica que nosotros adoptamos es proporción y armonía, ¿sí? Equilibrio, proporción y armonía. El ejercicio del equilibrio, de la proporción y de la armonía es justicia. Ahora, sí, y proyectado socialmente es justicia social. Fíjense la profundidad filosófica que tiene una palabrita de comunidad organizada, que a veces se lo tira tan liviano y dice, hay que hacer una comunidad organizada, hay que hacer una comunidad organizada. Tiene muchas incumbencias humanas, humanísticas y cristianas. Entonces, la condición elemental de la integración del ciudadano, lean, integración, no dice inclusión, dice integración, del ciudadano en la comunidad es que la sienta como propia, que viva en la convicción libre de que no hay diferencia entre sus principios individuales y los que alienta su patria. ¿Sí? Que la sienta como propia. ¿Por qué? Porque esa persona que tiene esa identidad la integra. Es como que pone algo adentro de la bolsita, ¿sí? Y si le pasa algo a esa bolsita, le pasa algo a él, porque la siente como propia. Esa bolsita que es la patria, que es la comunidad. ¿Se entiende? Es muy simple los conceptos que larga Perón. De esto va construyendo algo más complejo, que son soluciones a los problemas nacionales, pero bueno, todo parte de una idea muy simple. Simple, objetiva, práctica y popular. ¿Sí? Entonces, la comunidad debe ser conscientemente organizada. Ojo, los pueblos que carecen de organización pueden ser sometidos a cualquier tiranía. Que en realidad los pueblos desorganizados, anarquizados, solo le queda seguir la doctrina del imperio. Conscientemente organizada, eso después lo vamos a charlar. La comunidad organizada debe conformarse a través de una conducción centralizada en el nivel superior de gobierno, donde nadie discute otro derecho que el de sacrificarse por el pueblo, y una ejecución descentralizada. Ahí está el Estado justicialista ejecutando esa conducción de gobierno, y un pueblo libremente organizando, ayudando, ese Estado orgánico popular ayudando a construir esa comunidad organizada. Un pueblo integrado, no es que el Estado hace todo y el gobierno y vos te quedas en tu casa esperando que se haga todo. No, el pueblo se organiza y se integra a la construcción de esa comunidad organizada. Por eso se siente parte, por eso lucha por esa comunidad. Requerimiento para organizarse. Nada se edifica sin claridad de objetivos, ¿sí? Sin la base de una ideología común que reúna a hombres que sienten de una misma manera lo que se considera fundamental para el país. Principio de la organización: simple, práctica, objetiva, perfectible. Objetiva, claridad de objetivos. Nada se edifica sin claridad de objetivos. Los objetivos los da la doctrina o el modelo argentino. 2. Instaurar un inalienable principio de objetividad. Que la organización sea objetiva significa que todo fundamento de estructuración debe prescindir de abstracciones subjetivas, recordando que la realidad es la única verdad. ¿Qué es la única verdad? La realidad. ¿Sí? Ojo con las abstracciones subjetivas. Ojo con las ideas de escritorio que las quieren llevar a la realidad. Ojo, porque ahí chocan. No funcionan. Esas ideas que nacen en nuestras cabezas y no tienen conexión con la realidad, chocan. Por eso todas nuestras visiones, todas nuestras ideas nacen de la realidad. ¿De la realidad de quién? De la realidad de nuestro pueblo. Por eso hay que estar ahí con el pueblo y ver lo que hace, lo que quiere y lo que necesita. Porque el peronismo trabaja para el pueblo. Y de ahí nace toda nuestra concepción. Tenemos principios que guían la construcción de nuestras ideas y de nuestras visiones. Tenemos un punto de vista. ¿Cuál es? Ver del prisma del justicialismo, ver el prisma de la justicia social. Todo lo analizamos de la justicia social. Porque es la base filosófica de nuestro ideario y de nuestra concepción. Genera esa cosmovisión justicialista. Simple. Debemos alcanzar un alto grado de conciencia social, que entiendo como la identificación por parte del hombre de sus derechos inviolables sin enajenar la comprensión de sus deberes. ¿Cómo arranca la identificación por parte del hombre de sus derechos inviolables? Primero por la conciencia individual. Si no tenemos conciencia de nuestra dignidad, ¿cómo carajo vamos a tener conciencia conciencia social?
Entonces, primero hay que ir para adentro, ser conductores de nosotros mismos, darnos, ir conformando un carácter, una personalidad, tener esa conciencia individual de nuestra libertad y de nuestra dignidad. ¿Para qué? Para después proyectarlo socialmente, que es la conciencia social. Ver. Por eso somos profundamente cristianos, amamos al otro porque pensamos que el otro es igual que nosotros, que no hay nadie ni más ni menos que nosotros. ¿Sí? Entonces, si todos son nuestros hermanos, somos todos iguales. Entonces, si yo tengo libertad y dignidad y tomé conciencia, lo tengo, también los otros tienen que tener conciencia y dignidad. Entonces, perdón, libertad y dignidad. Entonces también vos luchás por el otro. No tan solo luchás por vos, sino luchás por el otro. Por eso la trascendencia, la transcorporeidad de la conciencia social, base de la solidaridad social. Sin conciencia social no hay solidaridad social. Y si no hay solidaridad social, no hay unión nacional. Y si no hay unión nacional, nos pasa por arriba el imperialismo. Muchísimo menos imaginemos si no hay unidad continental. Si tuviera que decidirme por un factor aglutinante, optaría por la solidaridad social como fuerza poderosa de cohesión que solo un pueblo maduro puede hacer germinar. Increíble. Esta frase es una belleza. Si la libre decisión del pueblo argentino puede llevar a cabo la culminación de la comunidad argentina, pero no hay pueblo capaz de libre decisión cuando la áspera garra de la dependencia lo constriñe. Ojo, con dependencia no hay libre decisión, no manejamos nuestro destino. Ojo, por eso la liberación. Liberación o dependencia. Son así los caminos. Ojo, ojo. Ahora reflexionen, empiecen a analizar todos los discursos que van escuchando. Ojo. Por más coherente que exhiba un modelo, no será argentino si no se inserta en el camino de la liberación. Tajante. No, esto no requiere análisis. Repito, por más coherencia que exhiba un modelo, no será argentino si no se inserta en el camino de la liberación. Ya lo fundamentamos en esta media hora que pasó. Camino de la liberación. No es que la vamos a tomar la liberación en 2 segundos. No, es un camino. Es un proceso. Es un proyecto. ¿Sí? Que al final del camino está la felicidad del pueblo y la grandeza nacional. Pero sin liberación no hay objetivos. No se van a conquistar esos objetivos. No se va a conquistar la independencia económica, no se va a conquistar la soberanía política, muchísimo menos la justicia social. Porque capitalismo con mínimas dosis de justicia social no es justicia social, es caridad. ¿Sí? Y nosotros no nos manejamos con esos valores. Para nosotros es la justicia social, y la justicia social radica en el justicialismo. Y para finalizar, de ahí que comunidad organizada significa en última instancia comunidad liberada. De ahí que comunidad organizada significa en última instancia comunidad liberada. Y con esto damos por terminado la segunda parte del modelo argentino. Muchísimas gracias.